tema que voy a presentar se titula Síntesis de proteínas. Mi nombre es Luz Adriana Vizcaíno, soy profesora del Tecnológico de Tlajomulco y este tema corresponde a la cuarta unidad de aprendizaje de la materia de bioquímica. Mi cuenta de correo es luz.br@tlajomulco.utecnm.mx. La síntesis proteica es un proceso demasiado complejo, en que la información genética codificada en los ácidos nucleicos se traduce en el alfabeto de los 20 aminoácidos estándar de los polipéptidos. Además de la traducción, el mecanismo por medio del que una secuencia de bases de nucleótidos dirige la polimerización de los aminoácidos, también puede considerarse que la síntesis de proteínas incluye los procesos de modificación y de direccionamiento posteriores a la traducción. La modificación posterior a la traducción consiste en modificaciones químicas que utilizan las células para preparar a los polipéptidos a sus cometidos funcionales. Varias modificaciones ayudan en el direccionamiento que lleva a las moléculas recién sintetizadas a una localización específica intracelular o extracelular. Las bacterias no son las únicas que prenden y apagan sus genes. Una célula humana con 20.000 o 25.000 genes no expresa más que el 3 al 5% de ellos, que no serán necesariamente los mismos a lo largo de la vida embrionaria o de diferentes tipos celulares. Sin embargo, salvo en hemátodos, no se encontraron operones en células eucariotas. Los genes responsables de una secuencia de reacciones metabólicas se hallan dispersos en uno o varios cromosomas. El control de la transcripción comienza en la compactación del cromosoma y en la metilación de algunas bases, dos mecanismos que pueden dificultar el acceso de la maquinaria de transcripción al ADN. Esta maquinaria comprende factores de activación, factores de transcripción y proteínas reguladoras, algunas de las cuales dependen de otras secuencias estimuladoras o inhibidoras distantes del gen. Las secuencias reguladoras iniciales determinan cuándo, por cuánto tiempo y en qué células el gen será transcrito. La cromatina es una sustancia que forma un cromosoma y consiste en la combinación de ADN con proteínas. El ADN lleva consigo las instrucciones genéticas de la célula respecto a las proteínas. La mayoría de las que componen la cromatina son las histonas, las cuales ayudan a empaquetar el ADN en una forma compacta que cabe dentro del núcleo celular. Los cambios en la estructura de la cromatina se producen cuando el ADN se duplica y durante la expresión génica. Al reconocer la presencia de estos factores y proteínas reguladoras en la región anterior al gen, la ARN polimerasa se une a las secuencias promotoras de la transcripción. Asociadas a otros factores adicionales, la enzima se desplaza abriendo la doble hélice y transfiriendo las secuencias codificadoras al ARN. La enzima avanza en sentido 5'3' y varias moléculas de ARN polimerasa pueden transcribir el mismo gen de forma simultánea como en fila india. La síntesis acaba cuando la ARN polimerasa encuentra una secuencia terminadora. Una vez concluida la tarea, la molécula de ARN polimerasa será liberada. Las secuencias reguladoras terminales indican cuál será la vida media de la molécula del ARN mensajero. En los organismos eucariontes, la estructura del gen está fragmentada. Toda la secuencia génica es transcrita al ARN, pero este pasará posteriormente por un mecanismo de corte y unión, splicing. Algunas secuencias, intrones, serán eliminadas en el núcleo, mientras que las restantes exones formarán el ARN mensajero que saldrá del núcleo en dirección al citoplasma. Las secuencias biológicas de este mecanismo son importantes
porque formas alternativas de corte y unión permiten que un único gen exprese proteínas diferentes en los diversos tejidos. El número y la expresión de los intrones varía en los diferentes genes y en las diferentes especies. Antes de salir del núcleo, el ARN transcrito sufre otras modificaciones adicionales, con el añadido en la extremidad 5' de una estructura denominada Cap7 metilguanosina, que lo dirigirá al ribosoma, y en el extremo 3' de una cola de poli-A que le dará estabilidad en su viaje hasta la maquinaria de traducción. La traducción y el destino de las proteínas. La síntesis proteica se inicia después de que el ARN mensajero atraviesa la membrana nuclear y migra al citoplasma. Como en la transcripción, en la traducción participan numerosos enzimas y proteínas reguladoras. Algunas proteínas llevan secuencias que apenas comienza la síntesis arrastran el ribosoma al retículo endoplasmático. Es el caso de las proteínas que integran las membranas o cuyo destino es el exterior de la célula. Otras proteínas son traducidas en los ribosomas libres del citosol y su destino son algunas organelas o el propio citosol. El ARN mensajero reconoce al ribosoma a través de una secuencia específica. La asociación entre ambos da inicio a la síntesis proteica. Los ARN de transferencia llevan los aminoácidos correspondientes hasta la cadena peptídica. La complementariedad entre el anticodón del ARN de transferencia y uno de los codones del ARN mensajero garantiza que el aminoácido sea colocado en el lugar adecuado en la secuencia. Existen varios mecanismos de regulación que incluyen la acción de proteínas asociadas al complejo ribosómico, variaciones en la vida de la media del ARNM e inclusive la traducción del ARN mensajero por varios ribosomas al mismo tiempo. El péptido sintetizado pasará por diversas modificaciones y asociaciones hasta transformarse en el producto final activo, una proteína con una estructura cuaternaria determinada. Características generales. Los RNAs mensajeros se traducen en sentido 5' a 3'. Sin embargo, las proteínas se sintetizan en el sentido nitrógeno terminal a carbono terminal. Cada aminoácido de la proteína está codificado por un triplete de nucleótidos en el RNA mensajero, triplete que se denomina codón. Cada codón del RNA mensajero se empareja con otro triplete de bases existente en el RNA de transferencia, que transporta el aminoácido correspondiente. Este triplete del RNA de transferencia se denomina anticodón. Este es un diagrama del código genético y sus equivalencias. Aquí vemos secuencias de stop o de terminación, pero también secuencias de iniciación y las secuencias que codifican para los diferentes aminoácidos. Cabe mencionar que el código genético es continuo y sin solapamiento. Una vez que ha comenzado la traducción en un codón AUG, el resto de los codones se traducen en dirección 5' a 3' de manera continua y sin solapamiento. El código no solapante va de esta forma, es decir, va 3 códigos, luego los otros 3 y así sucesivamente.